Paz y bien, estimados estudiantes. Hoy revisaremos el tema de la corriente libertadora del norte. Esta corriente fue desarrollada o llevada a cabo por Simón Bolívar. En este tema de hoy veremos la corriente libertadora, su concepto, características, a qué países se liberaron, Bolívar, cómo fue su presencia en el Perú, las batallas que se desarrollaron en el Perú para lograr su independencia, los proyectos políticos que tenía Bolívar y por último el retiro de Bolívar. Tenemos Corriente Libertadora del Norte. Por concepto señalamos que es un movimiento militar cuyo fin fue derrotar a los españoles y conseguir la independencia de Sudamérica. Entre sus características, el líder era Simón Bolívar. Su lugar de origen era Caracas. La duración que tuvo fue de 1810 a 1826. Logros. Se logró la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Se inició con la lucha por la libertad del virreinato de Nueva Granada, es decir, los países que lo conformaban, Colombia, Venezuela y Ecuador. Y tuvo un fin con la independencia del Perú y de Bolivia. ¿A qué países se liberó durante el desarrollo de esta corriente? Tenemos Colombia, Batalla de Boyacá. Se desarrolló el 7 de agosto de 1819. Los líderes eran los generales Simón Bolívar, Carlos Sublette, Francisco de Paula Santander y José Anzoátegui. El ejército patriota lo conformaban 2.700 hombres, integrados entre mulatos, indios, negros y algunos miembros de la Legión Británica. El ejército realista eran 2.600 soldados, liderados por Francisco Jiménez y Sebastián Díaz. Lugar se desarrolló alrededor del río Teatinos, Tunga, Boyacá y Colombia. En Venezuela. Se desarrolló el 24 de junio de 1821. Los líderes fueron los generales Simón Bolívar, José Antonio Páez y Mariano Montillo. El ejército patriota lo conformaban 5.000 hombres, 3.000 por occidente y 2.000 por oriente, mientras que el ejército realista eran unos 4.000 soldados, liderados por Miguel de la Torre, y se desarrolló en la sabana de Carabobo. Ecuador. Se desarrolló la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1829. Los líderes eran Andrés de Santa Cruz y Antonio José de Sucre. El ejército patriota lo conformaban 2.900 hombres, entre la fuerza de la Gran Colombia, provincia de Guayaquil, República de Chile, Protectorado del Perú y algunas provincias del Río de la Plata, mientras que el ejército realista eran unos 3.000 soldados liderados por Antonio Aymerich. El lugar de la batalla se desarrolló en el volcán de Pichincha, Quito, Ecuador. Bolívar en el Perú. Ingreso. Bolívar llega al Perú el 1 de septiembre con la intención de culminar con la campaña libertadora del Perú. Al llegar al Perú, destituyó a los presidentes José de la Riva Agüero y José Bernardo de Tagle. Preparación de Bolívar para la independencia. Bolívar ordena a Torre Tagle ganar tiempo para armar un ejército y vencer a los realistas. Bolívar se instaló en Pativilca, afectado por una enfermedad
impuso su cuartel y empezó la campaña que se llevaría a cabo como una actividad a cargo de un dictador. Bolívar ordenó la desocupación de Lima y la marcha hacia Chancay y Huacho para liberar ahí de una furia realista. Bolívar aprovecha el desorden que tenían las tropas realistas y el logro de vencer en las batallas de Junín y Ayacucho, y Perú asumió desde ahí una república. Dentro de las batallas que se desarrollaron tenemos la batalla de Junín o batalla sin humo. Se desarrolló el 6 de agosto de 1824 a las 3 de la tarde en las Pampas de Junín. Aproximadamente todo esto duró 1 hora. Muertes: 250 muertos y 83 prisioneros realistas, 45 muertos y 99 heridos de los patriotas. Simón Bolívar se trasladó al lago Junín para enfrentar al ejército de José Canterac, quien contaba con 1.200 jinetes de españoles contra los patriotas que fueron apoyados por los húsares de Junín. La escuela realista fue atacada por granaderos colombianos, siendo obligados a retirarse y a buscar apoyo en la infantería que ya había abandonado la llanura. Las consecuencias, esto generó como principal consecuencia que se desarrolle una alta moral dentro de los patriotas, una moral que les permitía seguir adelante en el proceso de independización. Bolívar pensó en conformar entonces la alianza de la Federación de los Andes, es decir, integrar a los países de Perú y Bolivia en cuanto a la conformación de un solo ejército. Los húsares de Junín, significado soldado de caballería ligera, se distinguieron por su valor puesto a prueba en la defensa de la patria. Fue creado por San Martín luego de declarar la independencia del Perú y posteriormente los llamó húsares de Junín. Sus vestimentas son muy características: un gorro de piel con plumero, un pantalón granata, dorman azul, y llevaban 33 botones que simbolizaban las 33 victorias seguidas de Napoleón Bonaparte. El rol de la batalla de Junín. Arremetieron contra los españoles cuando el ejército patriota se encontraba debilitado, lo que permitió su reorganización y vencer a los españoles. Actualidad. Uniforme. El uniforme de los húsares de Junín es pantalón azul, casaca grana con vinos azules, armadura, presenta una lanza y un sable de hoja recta, en reemplazo de una hoja curva. Notas. Participaron en la reincorporación de Tacna al Perú el 28 de agosto de 1929 y actualmente quienes brindan la escolta al presidente de la República. Batalla de Ayacucho. Se desarrolló el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, Perú, dirigidos por Sucre y Gamarra. En el bando realista eran 7.700 hombres y en el realista 9.310. Bolívar entrega la dirección del ejército al general Sucre. Sucre es atacado por la retaguardia por los realistas, quienes obtienen la victoria. El ejército patriota se dirige hacia Ayacucho, donde se produjo la batalla defensiva, decisiva también para la independencia. El virrey fue abandonado por sus tropas, por consiguiente lo capturan, determinando que la batalla se firmara a través de la capitulación de Ayacucho. Capitulación de Ayacucho.
Es el tratado firmado entre el jefe del Estado Mayor, José de Canterac, y el general José Antonio de Sucre, después de la batalla de Ayacucho, el 11 de diciembre de 1824. Las condiciones establecidas en ese documento eran la entrega de las plazas realistas a las autoridades peruanas, el reconocimiento de la deuda que la guerra independentista generaran a España. El Estado peruano cubriría los gastos del retorno de los españoles. Algunos oficiales españoles se negaron a reconocer su validez, argumentando que no fue firmado por el virrey Lacerda. Congreso de Panamá. Fue una asamblea convocada por Simón Bolívar en Panamá, cuyo propósito fue la unión de los países independientes de América, y entre ellos estaban los países como la Gran Colombia, México, Perú, Bolivia, Guatemala. Todo esto culmina con el proyecto dado por Bolívar, el cual fracasó por los conflictos que tenían los países. Retiro de Bolívar del Perú. La federación se tambalea. Colombia estaba convulsionada por la crisis económica y el general Francisco de Paula Santander intrigaba contra el Libertador en Santa Fe, y esto genera una expansión de cierto malestar social, lo cual fue aprovechado para utilizar en contra de Bolívar. Este panorama no fue muy bien visto por Bolívar, así que decidió renunciar a la presidencia del Perú. Esto conllevó que deje el mando a un consejo de gobierno presidido por Andrés de Santa Cruz. Luego de ello, partió el 4 de septiembre de 1827 del Callao en el bergantín Congreso rumbo a su patria. Es así entonces como estudiantes hemos revisado rápidamente las principales ideas desarrolladas durante la corriente libertadora del norte. Muchísimas gracias, paz y bien.